Vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que como estamos así de pie, vamos a orar. Dios bendito, Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias porque tú nos has dado una oportunidad más, Señor, para estar en tu casa, para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto y sensible a lo que tú tienes para decirnos. Y háblanos, Señor, transfórmanos por medio de tu palabra. Te lo pido, Señor, y te doy gracias también por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un video. Pueden tomar su asiento, por favor. Vamos a ver un pequeño video, así que lo vamos a poner ahí. Y vamos a apagar las luces. Ateo hasta que pasó esto. God, if you are really real, I want you to speak to me like you're speaking to all them. Go to bed that night. I wake up the next morning and I have a Bible verse reference in my mind. I've never really read the Bible before. And so I woke up with this Bible verse reference in my mind, and it was Ezekiel 36:26. So I look it up. It says, I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will remove from you a heart of stone, and I will give you a heart of flesh. So when I read this, didn't know what to think about. Later that night, a staff member comes to me. He was 73, 74 years old. And he pulls me aside. He's like, Sono, we've been praying for you. And he's like, God loves you. And he spoke to me about you because he loves you. And I was like, oh, really? What did he say? He goes, Ezekiel 36:26. Do you know what it says? And I was like, huh. He goes, he wants to give you a new heart. He wants to put a new spirit in you. He wants to remove from you a heart of stone and give you a heart of flesh. And can I pray for you? So I was just standing there receiving prayer. I was like, what in the world? A couple months later, and I ended up on my first missions trip to a nation called Fiji. About 2-3 weeks into our missions trip, our team leader, he said, okay, tomorrow we're going to go to a hospital and we're going to go 2 by 2 or 3 by 3. We're going to go room to room to room to room. They've given us access. You're just going to go lay hands on the sick and pray for them. Pray for healing. He's like, some will probably get healed, some probably won't. But he's like, just share the love of God with them and see where the conversations go. And I was like, wait, you're telling me that some of them are going to get healed through my prayer? And he's like, yeah. I was like, okay. And I'd never seen anything like that before. But I was reading the Bible at the time and I was like, man, it seems like Jesus is doing that. And not only Jesus, but his disciples are doing that. And then not only his disciples, but the church was doing that. So I guess it's a thing, you know. 3 of us go to the hospital. And when we walk in, and I'm kind of hiding behind them, you know. And in the first bed, there was a young man. He's probably 17, 18 years old. He looks at me. He's like, hey, you. And I'm like, me? He goes, yeah, you. He's like, I seen you in my dream, and you're supposed to pray for me, and I'm supposed to be healed. And I was like, nah, bro, that's not me, man. You know, I'm definitely the worst missionary on my team. It is you. It is you. And this is what I told him. I said, nah, all Asian people look the same, bro. I was like, you probably saw a dude from China. Like, I'm Korean American, but with great conviction. He goes, no, it is you, and you need to pray for me. So I'm like, okay. And so I pray for him. I start laying hands on him, and I don't even know what to do. And I'm like, yeah, in Jesus' name, be healed. And then I kind of like open my eyes and look at him, and I'm like, how do you feel? He goes, I feel horrible. And then this is what I said to him, because I'm like the worst missionary ever. I said, I told you it doesn't work. Like, filled with unbelief. I told you it doesn't work. And then something rose up in him, and he rebukes me. And he goes, you need to have more faith. Wow. And so after that happens, there's a second bed, and there was an Asian Indian man, and he was a Hindu,
and his fiance, she was a Christian. And in their culture, very common to have an arranged marriage. So they were an arranged marriage. He got in a horrible bus accident. The bus had flipped over. And when it flipped over, he landed on his face on the concrete. Broke his jaw, broke his cheek. His face was completely black on this side. His eye was swollen out to here. And then his lid was like the size of a ping pong ball. And so he looked rough, And so his Christian fiance comes to us. She's like, can you please pray for him? Please. But she grabs my hands and she looks me in the eyes. And when I look into her eyes, there was just a deep desperation that was there. Like a real desperation. Something inside of me was moved. Like compassion or empathy. So I lay hands on him. I start to pray. In Jesus' name, be healed. And all of a sudden, right before me, the swelling in his eyelid completely goes down. And then his eye opens up right in front of me. And I'm freaking out. I was like, I can't believe this is happening. And then he freaks out. He's like, oh my God, your God just healed me. And then I look at him like, oh my God, like my God just healed you. Like, and we're like freaking out, right? And like, this is crazy. My team, like, they're freaking out. The other dude's like, I told you it's working. And when we're leaving, the guy whose eye was healed, he's like, hey, please come back tomorrow. Like, I really want to talk more with you. So the next morning I wake up and I'm like genuinely excited. I get up early, pray. I end up going to the hospital room. And while I'm walking in, the young man who'd hurt both of his kidneys playing rugby, who saw me in his dream, he's sitting upright. And I'm like shocked. I'm like, bro, what are you doing? He goes, I'm healed. And I'm like, what? Are you kidding me? He goes, I'm healed. He said, the doctors said I was supposed to be here for a few months. He's like, but I'm healed. And I was like, that's wild. That's crazy. And he goes, yeah, I've been telling the testimony to everyone. He's like, I told the doctor, I told the nurses that a great missionary came and that he prayed for me and I was healed. And I'm like, this is wild. So I don't know what to make of it. And I'm like shocked. And then we go to this next bed, to the Hindu guy whose eye was miraculously healed. And then he looks at me and he goes, I want this Jesus. So I'm like holding his hands, we're like praying, he's repeating after me. And then we open our eyes and he has got tears streaming down his face. And the countenance on his face is completely changed. And I knew in that moment he was born again. And then his fiance, remember she's this Christian, she starts like crying, jumping up and down. She's so excited. And we're like, yeah, isn't it awesome now he's saved? Before you're gonna get married? She's like, yes. She's like, but you don't understand. I'm like, what is it? She goes, I've been praying and fasting 1 meal a day for 40 days for him to get saved before we get married. I'm like, no way. She goes, and today is the 40th day. And I'm like, what? Like mind blown. Bien. En realidad eso va por el lado de que estos días he escuchado muchos testimonios de personas que nos han mencionado cómo la oración eficaz del justo puede mucho. Un día doña Vanessa preguntó por el niño que habíamos estado orando y le mandaron un video donde el chiquito estaba tirando una piscina. Ya, es decir, lo habían desahuciado, le habían dicho ese chiquito va a morir y un día para otro estaba tirándose una piscina. Entonces, a ver, como yo le digo a mi esposa, prefiero que me sobre la fe a que me falte la fe, ¿verdad? A veces cuando lloro por algo y no pasa o así, digo yo, bueno, amor, me sobró la fe, mejor, ¿verdad? Ahora, si alguien tiene así un testimonio breve con respecto al tema como tal, nos gustaría poder escuchar antes de ir a lo que Dios ha puesto ahí en mi corazón. Obviamente con el tema de la oración, ¿verdad? El mensaje se llama clama a mí, clama a mí. Y la Biblia dice, y yo te responderé. Entonces tenemos que confiar que vamos a pedir y vamos a ser oídos y Dios nos va a responder lo que nosotros le pedimos.
Obviamente conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿Alguien? Bien, ese texto está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En realidad el contexto de este versículo es muy dramático, es muy sombrío, lo que esto hace la promesa todavía más impactante. Les voy a contar. En primer lugar, Jeremías se encontraba preso en el patio de la cárcel. Este hombre, Jeremías, este profeta, había sido arrestado por el rey Sedequías porque sus profecías sobre la caída de Jerusalén, que a este rey le resultaban pesimistas y ofensivas, pues lo llevaron a quedar preso, ¿verdad? Entonces Jeremías está preso. La situación de la nación como tal, el ejército de Babilonia tenía a Jerusalén bajo un asedio, bajo un sitio. La ciudad estaba a punto de ser destruida. El hambre era extrema y no había una salida humana visible. En medio de este encierro físico y desesperanza nacional, Dios le habla a Jeremías por segunda vez para recordarle que aunque él está limitado, Dios no lo está. El clamar no era simplemente algo desesperado, sino que Dios está invitando a Jeremías a conocer secretos también sobre el futuro. ¿Y qué secretos serían? Eso de que y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son esas cosas grandes y ocultas que no conoces según ese contexto? Bueno, vamos a ir al versículo 36. Dice que aunque la nación está en esa condición, Dios la va a sanar de una manera sobrenatural y le va a dar paz. Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todo este versículo tiene cosas muy buenas, muy positivas: sanidad y paz sobrenatural. Número 2, Dios les promete el fin del cautiverio y les promete la reconstrucción. Jeremías 33:7, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los haré volver. Y además van a reconstruir, los restableceré como al principio. Luego una promesa súper importante: perdón absoluto y también purificación. Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Hermanos, si usted cree que hay algo que un hombre necesita realmente, que una mujer necesita realmente en esta vida, sería esto: o sea, que Dios nos limpie de toda nuestra maldad con de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Ahora yo estoy marcando estas palabras: gozo, alabanza, gloria. Ahora imagínese lo que es estar usted preso y escuchar estas cosas. Dios va a sacar a Jeremías de esta situación, va a sacar al pueblo de Israel de esta situación. Que habrán oído, dice aquí, versículo 9, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Otra promesa que les da es en el versículo 15, donde les promete la venida del Mesías. Obviamente esto no será inmediatamente, pero les promete que vendrá el renuevo justo. Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Este renuevo de justicia, ya lo dije quién es el Mesías prometido. Hermanos, yo creo que es asombroso notar el desglose de estas cosas extraordinarias justo cuando de momento Jeremías solo podía escuchar gritos de guerra fuera de su celda.
Ahora, no faltará quien diga, pues, ¿y la provisión de Dios? O sea, ahí solo habla de bendiciones espirituales, gozo, paz, perdón, esas cosas. Y la provisión y el pan de cada día y la sanidad y todo lo demás. Bueno, usted sabe que en la Biblia hay oraciones de diferentes tipos de índoles y que fueron sino en la oración de alguien más por ellos. Yo, pues como pastor, he escuchado muchas formas en que la gente se ha convertido y en muchas de las ocasiones no es la persona haciendo una oración, él de su boca, de su propia, no sé, de su propia idea, de su propia creatividad, sino alguien que le dijo, venga, yo voy a orar por usted, y donde esa persona está orando por ella, pues la otra persona dice, yo no sé, ese fue el momento, ese fue el día y ese fue el momento exacto donde yo nací de nuevo y le entregué mi vida a Cristo. Pues usted sabe que en Josué capítulo 10, vea lo que dice la Biblia, Josué 10:11. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en aquel día. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón. ¿Usted ha escuchado una petición más osada que esta? ¿Usted ha escuchado una oración más absurda, por decirlo así, que esta? O sea, ¿sobre qué Dios va a escuchar a un hombre para que el sol se detenga? Algo sabía Josué que nosotros no. Algo hacía que Josué se animara a pedir al hombre y la debilidad de Dios. Ahora, yo creo que Dios no tiene debilidades. Pero cuando Dios ve a un ser humano con fe, dependiendo de Él y suplicando algo, Dios es movido a misericordia también, porque Él tiene poder que nosotros no tenemos y Él sabe que dependemos de Él. Una mujer que venía a pedir por la salud de su hijo, ¿verdad? Ella estaba ahí y Jesús le dijo, es que yo vine para los hijos de Israel y no es bueno darlo el pan de los hijos a los perros. O sea, le está diciendo a esta mujer que era como un perro. Y ella le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y los que tienen perro saben que esto es totalmente cierto. Y yo no sé, pero bueno, seguro la perrita nuestra ha detectado mi debilidad. Entonces ella siempre que vamos a comer, ella se para ahí y se me queda viendo fijamente. Y yo la espanto y yo le digo, yo váyase porque yo no quiero caer. Pero como ella sabe que yo siempre caigo, entonces a mí el que busca, digamos, o sea, siempre algo, siempre le preguntamos a Alexa si eso que estamos comiendo se puede comer, por si acaso, ¿verdad? Alexa dice, consúltelo con el médico, pero eso generalmente no les hace mal, así, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. Le pregunto, ¿Jehová pelea por usted? ¿Jehová pelea por mí? Uno dice, por Israel sí. Usted sabe que según la Biblia nosotros somos ahora el Israel de Dios. O sea, los verdaderos creyentes son los hijos realmente de Abraham. No los hijos por la sangre, digámoslo así, pero los descendientes de Abraham, según la Biblia, son el linaje de los que tienen fe. Entonces Dios pelea por nosotros. En 1 Reyes 18, 36 al 39, Elías pide que caiga fuego del cielo. Otra vez, ¿usted ha escuchado una petición más osada que esta? Bueno, y solamente que el sol se detenga, que caiga fuego del cielo, que por Israel. Hermanos, yo le digo una cosa, ¿sabe qué? ¿Por qué también me motiva a mí a hablar de esto? Porque yo he escuchado gente y gracias al Señor, yo he dicho, yo me voy a la cama y yo digo, Dios mío, yo sé que esos mensajes, Dios puede hacerlo más, puede hacerlo menos.
O sea que si usted tiene una enfermedad, si usted está padeciendo de algo, usted puede orar a Dios y Dios puede sanarlo, pero hay que tener fe. Uno dice, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar si a mí Dios ni me va a escuchar? Otra vez, tal vez eso rescato del video. Este hombre que está diciendo, yo soy el más malo del equipo, es decir, pídele que ore no sé, pídale que ore no sé, al pastor, al misionero, pídale que ore al obrero. Hermanos, todos tenemos el mismo Dios. Todos tenemos el mismo Dios, es decir, simplemente es tener fe y pedir. Vemos que Ezequías pidió por la extensión de su vida en 2 de Reyes 20, 1 al 6, y Dios le añadió 15 años de vida. Vamos, 2 de Reyes 20. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Este hombre estaba ahí llorando delante de Dios y algo, ¿qué tal que le hubiera sido demasiado? A ver, una falsa humildad. Dios quiere que yo me muera. Está bien, me muero. Este hombre comenzó a clamar, dice la Biblia, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Yo tengo poder. Yo te responderé. Yo he oído tus lágrimas, he visto tus lágrimas, perdón. He oído tu oración. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. O sea, no solo lo sanó, le dijo, usted va a tener victoria. Durante el tiempo que usted viva, la nación no va a ser derrotada. Hermanos, nosotros tenemos un arma muy poderosa que no usamos. Tenemos un arma muy poderosa que no usamos. Es la verdad. Ana era una mujer estéril, estaba muy angustiada, estaba muy, digámoslo así, estaba muy deprimida. Ana oró, Ana lloró, derramó su alma delante del Señor. Dios, dice la Biblia en 1 Samuel 1, 10 al 20, recordó su petición y Dios le dio un niño llamado Samuel. Y después de ese niño le dio 5 hijos más. 5 hijos más. ¿Qué pasó? No era estéril. Lo que pasó es que Ana clamó y Dios es poderoso. Un hombre en Mateo 8, 2 y 3, Mateo 8, 2 y 3, he aquí vino un leproso y se postró ante él. Yo imagino los ojos de ese leproso. Es decir que, hermanos, vea, si usted puede tener compasión, si usted puede tener sentimiento de dolor por alguien más, ¿cuánto más Dios? Este hombre se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, no le ordena, no le decreta, no nada. Simplemente, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cuánto tardó? ¿15 días? ¿3 meses? Al instante. Hermanos, yo he orado y Dios me ha sanado. Yo he orado así, es decir, con cosas que son cosas que requieren un seguimiento médico, que requieren quizás, ¿por qué no?, hasta una operación. Y yo le he dicho, Señor, esto me hace sentir mal, me he sentido realmente mal por esta situación. Lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús. Y hermanos, ¿sabe qué alimenta su fe? Escuchar peticiones respondidas. Eso sí alimenta mucho la fe. Pero
Eso no va a pasar si nosotros no oramos. Salmos 32, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. De lo profundo del mar, en medio de la desobediencia, la Biblia dice que un hombre llamado Jonás clamó a Dios y entonces Dios escuchó. Jonás clamó y Dios oyó y mandó a este pez a dejarlo en tierra seca. Jonás capítulo 2 versículos 1 al 10. Pedro estaba en la cárcel, estaba preso y la iglesia dice en Hechos 12, 1 al 17 que oraba sin cesar. El resultado fue que un ángel le abrió las puertas de la cárcel y lo sacó milagrosamente. Josafat tenía un ejército enemigo, un ejército grande, gigantesco, formidable frente a él. El rey Josafat oró confesando su impotencia y Dios le dio la victoria sin que tuviera que pelear. Segunda de Crónicas 20, 1 al 26. Salomón pidió un corazón entendido para gobernar y la Biblia dice que Dios le concedió en abundancia lo que este hombre le pidió. El siervo de Abraham en Génesis 24, 2 al 27 dice que él oró por una señal específica para encontrar la esposa adecuada para Isaac. Y Rebeca apareció exactamente. La Biblia dice que mientras que él oraba, llegó una muchacha que le dijo, yo voy a sacar agua para usted, para sus camellos, yo lo voy a ayudar. Y él se quedó así, como dicen, con la boca abierta, como diciendo, pero ¿cómo? Yo apenas estaba orando apenas por eso. Y Dios respondió, clama a mí y yo te responderé. Ahora vamos a meditar unos minutos sobre Santiago 4. Santiago ha hablado acerca de la paz y de la gente que ama la paz. Ahora Santiago recuerda las trágicas pleitos y pendencias que tantas veces se dan dentro del pueblo de Dios. Santiago menciona cuál es la causa de estas peleas, porque hay tantos hogares infelices, tantas iglesias afectadas por divisiones, porque hay tantos conflictos ásperos entre obreros cristianos o entre misioneros. La razón es que estamos sin cesar tratando de dar satisfacción a nuestro anhelo de placeres y posesiones y estamos tratando también continuamente de superar a los demás. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ahora uno dice, bueno, desde que Trump se le metió el agua, ¿de dónde más va a venir la guerra? Pero Santiago no le está hablando a Trump, está hablando a la iglesia. Por eso él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros. Entre vosotros se refiere a los cristianos. Entonces hay gente que trata de sacar este versículo de contexto y decir, las guerras en el mundo, los pleitos en el mundo. Pero aquí está diciendo los pleitos y las guerras que hay entre los creyentes. ¿Cuáles son las causas de todas estas luchas? Él nos responde con una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra pasiones viene de hedoné en el griego. Significa un deleite, un apetito, un deseo o placer sensual. O sea, ¿de dónde vienen los pleitos entre nosotros? De los placeres, apetitos y deseos sensuales. O sea, apetitos carnales, pecaminosos, que no son guiados por el Espíritu Santo. Luego dice el versículo 2, codiciáis, que, como decir, ¿qué tipo de deseos o apetitos sensuales? Bueno, aquí ya lo dice, número 1, ustedes pasan codiciando. Hay un anhelo de acumular posesiones materiales, eso es codiciar. Es un anhelo de tener posesiones materiales. Codiciáis y no tenéis, matáis.
emplea esta palabra matáis, pues obviamente en un sentido figurado, porque la gente generalmente dice, yo no he matado a nadie. Pero recuerde que la Biblia dice en Primera de Juan que el que se enoja con su hermano es un homicida. Y también lo dice el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya mejor dicho, está infringiendo el sexto mandamiento, está matando. Matáis. No matamos literalmente, pero la ira, los celos y la crueldad que generamos son homicidio. Y hermano, usted dice, no, eso no pasa en la iglesia. Vea, de verdad, yo cuando vine aquí a ser pastor de la iglesia, yo pienso, y voy a decir esto con mucho respeto, venía tan pollito. Yo decía, es que hay cosas que no pasan, simplemente, y tal vez como yo no era pastor, no me he dado cuenta que en mi iglesia, en las dos iglesias que estuve antes, sí pasaban. Solo que esos problemas los resolvía mi pastor, no yo. Entonces, superficialmente hay muchas cosas que se ven bien. Pero alguien viene con un carro nuevo. Amor, tenemos que comprarnos un carro nuevo. Porque fulanito no puede estar mejor que nosotros. Jamás. O tal vez no se dice. Pero hay algo ahí que está en ebullición. Es que no sé por qué todo lo que hace fulanito le va bien. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué a fulanito sí? Y usted dice, ay, eso no pasa. Dice el versículo 2, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Hay el empuje en pos del prestigio, hay el anhelo del placer, de la satisfacción, de los apetitos físicos. Combatís y lucháis. Lucháis. O sea, la gente se esfuerza para tener mejores cosas. Estas poderosas fuerzas están obrando o luchando dentro de nosotros. Nunca nos damos por satisfechos. El verdadero placer no se encuentra de esta manera, hermanos, combatiendo y luchando, sino en el contentamiento con el alimento y el vestido, como dice 1 Timoteo 6:8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Lo que pasa es que son pecados respetables, como hablábamos o como nos hablaban el sábado. O sea, el hecho de tener es algo bien visto, más bien, es algo alabado. Es decir, usted es una persona que se mata por tener sus cosas. Yo estaba escuchando a un futbolista que decía, mis hijos se quejan. Un futbolista profesional que gana millones de millones, diciendo, mis hijos se quejan en Europa. Mis hijos se quejan en Francia, en la capital del amor. Mis hijos se quejan siendo millonarios. Yo les digo, ¿sabe qué? Nos vamos a devolver a África para que ustedes vean qué es eso. Y usted dice, no, la gente ahí no se queja jamás. Y si yo estuviera en esa condición, jamás me quejaría. Hermanos, somos seres humanos. Luego dice ahí, pero no tenéis lo que decíais. No tenéis lo que decíais. Y esto habla de una vida fundamentalmente infructuosa en el campo de la oración. O sea, no tenemos lo que decíamos porque es infructuosa en el campo de la oración. Y además es infructuosa en el campo de la oración porque si tenemos celos, envidia, estamos matando a la gente en nuestra mente, va a ser infructuosa. Y por lo tanto también insatisfecha debido a sus conflictos, guerras, pleitos y sus muchos muertos y vida de envidia. Dice ahí, pero no tenéis lo que decíais porque no pedís. Es una ley espiritual virtual que Dios no da a menos que se lo pidamos. Spurgeon dijo así, si poseemos poco de Dios y de su reino, oiga esto, si poseemos poco de Dios y de su reino, es casi seguro que hemos pedido poco. Recuerde este texto, Jehová dice a su propio Hijo,
pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y Spurgeon dice, si el real y divino Hijo de Dios no puede ser eximido de la regla de pedir para tener, usted y yo no podemos esperar que la regla se relaje a nuestro favor. ¿Por qué debería ser así? Dios hasta le dijo a Jesús que pidiera. Y Jesús pidió. Un día yo le decía a una persona, yo oré más de 1000 días por mi esposa. Bueno, en realidad 1000 días desde el momento que la conocí y otros 1000 días seguro antes de conocerla. Santiago nos recuerda el gran poder de la oración y el motivo por el que uno puede vivir innecesariamente como un indigente espiritual, simplemente por no orar o no pedir cuando ora. Spurgeon también dijo, si pueden tener todo pidiendo y nada sin pedir, si pueden tener todo pidiendo y nada sin pedir, les ruego que vean lo absolutamente vital que es la oración y les suplico que abunden en ella. ¿Saben, hermanos, qué grandes cosas se pueden tener por el hecho de pedir? ¿Habían pensado en esto alguna vez? ¿No los estimula a orar con fervor? Todo el cielo está al alcance del que pide. Todas las promesas de Dios son ricas e inagotables y su cumplimiento se obtiene con la oración. Pedís y no recibís, versículo 3 de Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, después de tratar el problema de la falta de oración, ahora Santiago trata el problema de la oración egoísta. Estas personas cuando pedían lo hacían con motivos puramente egocéntricos. Debemos recordar, hermanos, que el propósito de la oración no es persuadir a un Dios renuente a hacer nuestra voluntad. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la suya. Y en asociación con Él, pedirle que cumpla su voluntad en esta tierra. Ahora hay cosas que Dios quiere hacer, simplemente no se las pedimos suficiente. Spurgeon dijo, cuando un hombre ora de forma egoísta, pide a Dios que sea su siervo y que satisfaga sus deseos. No, peor que eso, quiere que Dios se una a Él al servicio de sus lujurias. Porque dice ahí para gastar. Es la misma palabra que se usa en Lucas 15 que hizo el hijo pródigo. Despilfarrar en sus propios deleites. Es decir, ¿qué pasaría si oráramos que se construyan más iglesias? Que más personas sean salvas, que más personas se sanen, que más matrimonios se restauren. Pero generalmente estamos pidiendo mucho más por nosotros. ¿Satisfará sus deseos? ¿Y cree que Dios vendrá y le ayudará a hacerlo? Tal oración, dice Spurgeon, es blasfema, pero se hace mucho. Y debe ser una de las cosas más provocadoras para Dios que el cielo haya visto jamás. Si queremos algo que no tenemos, deberíamos pedírselo al Señor. Si lo pedimos y la oración no recibe respuesta, entonces ¿qué? Significa sencillamente que nuestros motivos no son puros. No queríamos estas posesiones para la gloria de Dios ni para el bien de nuestro prójimo. Las queríamos para nuestro goce egoísta, las queríamos para satisfacer nuestros apetitos naturales. Dios no ha prometido dar respuestas a sus oraciones. Aún así me acuerdo del pueblo de Israel cuando pidió carne. Y aunque no era la voluntad de Dios, Dios les dio carne. ¿Para qué? Pues a veces Dios nos da lo que le pedimos para que veamos qué iba a pasar cuando teníamos eso. Entonces, hermanos, en realidad ahorita lo que quiero es que los siguientes minutos tomemos un momento, hermanos, para estas oraciones, ¿está bien? Entonces, las voy a pasar ahí al grupo y les voy a pedir, hermanos, que puedan tomar unos 7 minutos, tal vez 2 personas, de 2 en 2, si son tan amables. De 2 en 2. Y vamos a tomar un tiempo para orar por esto. ¿Está bien?
7 minutos. Después de eso yo voy a finalizar orando. Ahora, hermanos, si su petición no está aquí, no se sienta mal, digamos, no sabemos todas las peticiones. Si su petición no está aquí, entonces apúntela con las demás peticiones y hágala, ¿verdad? Pero sí, por favor, oremos con fe. La Biblia dice: cuando pida, pida con fe. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿está bien? Entonces, con otra persona o con 2 personas más, vamos a tomar un tiempo para orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos insta a creer en los milagros sobrenaturales, aquellos donde el sol se detiene, donde la lluvia cae, donde el mar se abre, donde una tormenta se calma, Señor, y también sanidades, muchas. El regalo más grande también, que es el de la salvación. Señor, te pedimos que en la medida que nosotros oramos, Señor, podamos ver más tu mano y puedan haber, Señor, más acciones de gracias y puedan haber más testimonios y más actos de adoración y de alabanza en reconocimiento a un Dios que no cambia, que es poderoso hoy, que fue poderoso ayer y que serás siempre poderoso. Te pido, Señor, por eso. Tú sabes cuántas peticiones hay entre nosotros, Señor. Algunas son de salud, algunas son de trabajo, algunas son de familia, algunas tienen que ver con los hijos, algunas tienen que ver con el área financiera, alguna cosa que ocupamos vender o no sé, o sea, la variedad de las peticiones. Siempre que nuestras peticiones sean más importantes las espirituales, que tienen que ver con el bienestar de otros. Te pido, Señor, que eso que estaba pasando en la iglesia, en esta iglesia, Señor, a la que le escribe a Santiago, pues tú nos libres. Esos celos, pleitos, que batallan, que codician, que tienen envidia, que matan. Señor, pues parece que no son cosas congruentes con el cristianismo, pero aún así entendemos que aún entre los cristianos nacidos de nuevo, la carne llega a afectar hasta este punto. Para que tú, Señor, nos ayudes a morir a nosotros mismos y que el gozo de los demás sea nuestro gozo, que la tristeza de los demás sea nuestra tristeza. Te lo pido, Padre Celestial, dejamos en tus manos esto y que podamos perseverar unánimes en las oraciones, Señor. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.